Y es lo mismo que pasó entonces, señor secretario, con lo del YETU, ¿no? Los legisladores no estaban dispuestos a este impuesto de IVA integral y pues tuvieron que crear el YETU, ¿no? Pues sí, digamos, realmente el YETU pues es una manera en que sí se elimina, o cuando menos con ello sí se logra que muchos regímenes, muchos sectores que están en regímenes especiales en el ISP, que son más de 90, tengan un mínimo, ¿no? Si acordamos, pues el YETU es un impuesto de control que interactúa con el ISR y su función es establecer un nivel mínimo de contribución a las empresas, ¿no? Y de esa manera se ha logrado que los sectores que estaban en regímenes especiales, como que repito eran como 90, empiecen a pagar cuando menos algo de impuestos. Bueno, ahora en cuanto al nivel de endeudamiento, señor secretario, ¿cuánto va a ser? El déficit que se va a plantear son 60,000 millones de pesos, que es 0.5% del PIB. ¿No convendría incrementarlo un poquito? Bueno, mira, esa es una buena pregunta. Como ya mencioné, hay caídas en los ingresos de dos naturalezas, una transitoria y una permanente. Las calificadoras harían que nos dieran una reducción en nuestra calificación si nos endeudamos con cargo a la caída de los ingresos permanentes, simplemente porque las calificadoras dirán, pues no estás generando tu fuente de pago, entonces si emites deudas sin fuente de pago, pues no tiene una buena calificación, y eso sería muy grave porque ciertamente esto no nada más evitaría que entraran nuevos recursos al país, sino que muchas inversiones que hoy están aquí, al tener una calificación menor, saldrían y generarían pues mucha más inestabilidad en los mercados y tendríamos un costo mayor. Es posible sí aumentar el endeudamiento con cargo la caída de los ingresos transitorios, que ciertamente son mayores a 60,000 millones de pesos, pero la estrategia que estamos siguiendo es que vamos a tenemos otro tipo de ingresos no recurrentes, como por 94,000 millones de pesos, que con esa combinación de factores estaríamos cerrando el hoyo de los ingresos, la caída de los ingresos transitorios. Ahora, ¿por qué es el uso de ingresos no recurrentes? Bueno, precisamente al ser transitorio el choque, se usan estos ingresos, después desaparecen, no nos van a generar una presión de mediano plazo sobre las finanzas públicas. Bueno, entonces, sí considera usted esto que señala mucho mejor que mayor nivel de endeudamiento y también, pues, el que se pudiese utilizar un cacho de las reservas internacionales, señor secretario. Las finanzas internacionales no son del gobierno federal, ¿no? Son del Banco de México. Entonces, el Banco de México no tiene la capacidad, por decirlo así, de regalarnos sus reservas para que nosotros no las gastemos. Entonces, habría que comprárselas. Entonces, pues eso implicaría presión de gasto. Entonces, es una propuesta que no tiene sentido. Bueno, oiga, señor secretario, coberturas petroleras, ¿cómo andamos este año? Algunos mencionan, usted lo sabe, que el precio del petróleo de los, ¿cuántos dólares está ahorita? De los 60 y tantos o 70 dólares se podría ir a $100 para diciembre. Bueno, pues si eso sucede sería magnífico, ¿no? Pero pues la verdad es de que nosotros tenemos que hacer una presupuestación con base prudenciales, con base conservadoras. Si ese escenario no se materializa, pues nos pondría en una situación de tener que estar recortando el gasto, y la verdad es que esa es una situación muy indeseable para todo mundo, ¿no? El presupuesto se elabora con base en un pronóstico que está
que se estima, digamos, con base en una fórmula prevista en ley, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es una buena fórmula, porque básicamente lo que toma es información retrospectiva, es decir, qué ha pasado en el pasado sobre el precio del futuro, y una visión prospectiva, es decir, se toma en cuenta los precios a futuro del petróleo y se pondera. Esto de alguna manera, para decirlo de otra manera, pues es decir, es como tratar de pronosticar con base en un precio circular o un precio de mediano plazo, ¿no? Tratando, sí, con la expectativa de que con un porcentaje alto el precio resultante esté ligeramente por arriba del pronosticado, de tal forma que en todo caso el riesgo que exista es de que se generen excedentes que después se usan conforme a lo que marca la misma ley. Se pueden repartir una parte y la otra se ahorra precisamente para los años de vacas flacas. Señor secretario, ¿cuánto se piensa recaudar por este nuevo impuesto al consumo, este adicional que es del 2%? 70,000 millones de pesos, recaudación bruta, de los cuales 21,000 millones se irían a los estados de manera de participación. Bueno, entonces serían 70,000 por el 2%. Tenemos que llegar a 300,000. Con aumento del impuesto sobre la renta al 29%, ¿cuánto sería por ahí? Del 1%. Por ahí pues. Serían más o menos como otros 50. 50,000, son 120,000. ¿Y el resto, señor secretario? Después hay como otros 20,000 a través de los IEP. Entonces vamos en 140. Sí, ajá. Y después hay como 25,000 más o menos de aumentos en precios públicos. Serían 165,000, ajá. Y después el resto serían 60,000 millones de deuda. Okay, sí. Y la diferencia sería lo que vamos a obtener a través de ingresos no recurrentes, que básicamente van a ser 45,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización. Bien. Y el resto van a ser de operaciones de administración de activos que vamos a hacer, es venta de algunos activos y de concesiones que vamos a dar. Bueno, ¿habrá buen empate entre política fiscal y política monetaria, señor secretario? Porque durante un periodo de inflación pues es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada, ¿no?